Hola, ¿cómo están? En esta parte 2 vamos a ver liderazgo político. Seguimos con el texto de Martín D'Alessandro del capítulo 9 del Manual de Política, Cuestiones y Problemas. Esta segunda parte está centrada en la idea que el comportamiento político de liderar no es solo fruto de la personalidad de la persona que lidera, sino que es un fenómeno de interacción y relación social que se explica más por las características sociales y por las situaciones que genera que por los rasgos de personalidad. Por eso D'Alessandro va a sostener que el liderazgo es en definitiva poder público, pertenece al conjunto de la sociedad y no al líder. Es decir, no está determinado por el individuo. El liderazgo, en tanto fenómeno de interacción y relación social, consiste en que unos pocos logran hacer que otros crean y actúen en cosas que no hubieran hecho o creído por su propia voluntad. Y como también ven ustedes, es una actividad respecto de los otros en un contexto determinado. Una actividad que está centrada básicamente en influir y un contexto que hace referencia al entorno, a situaciones, al marco institucional que es inescindible del liderazgo. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a dejar de lado el liderazgo como un atributo personal, es decir, como un rasgo del carácter o personalidad del líder que influye en otros, y vamos a enfocarnos en el liderazgo como un comportamiento político, un fenómeno de interacción y relación social, que sucede como proceso a partir de las motivaciones del líder y de las expectativas que generan sus seguidores, que tiene por resultado la instauración de una relación de influjo recíproco, como dice Weber, que no responde a dependencia ni por coacción ni como una respuesta a impulsos ciegos de la masa. El liderazgo está relacionado entonces con el poder, con la capacidad para modificar el curso de los hechos con otros, y acá vamos a tomar dos dimensiones generales para entender este fenómeno. Por un lado el entorno y por otro lado el proceso de esta interacción. La dimensión del proceso de interacción tiene que ver con el arte de influir para lograr tener seguidores. Es un ejercicio activo y continuo que conjuga acciones prioritarias para obtener el crédito de la fe de las personas y así lograr ocupar un lugar privilegiado y crear una zona de influencia mutua, de influjo recíproco, como ya vimos, entre la influencia ejercida y la obediencia recibida. Estas acciones que lleva adelante el líder son encauzar objetivos comunes, promover la unidad, animar a los seguidores a orientarse en cierta dirección, obtener recursos, administrarlos para el logro de los objetivos, mantener, activar y ampliar las expectativas de los seguidores para su legitimación. Es importante distinguir entre seguidores y subordinados. Los seguidores tienen libertad en relación al líder, no tienen ningún tipo de dependencia, por eso voluntariamente lo van a obedecer, lo van a seguir. En cambio, los subordinados tienen algún tipo de dependencia económica, laboral, jerárquica. Por eso acatan la directiva, más allá de su voluntad o creencia en la conveniencia de hacerlo. Tomemos la definición de Petrarca que muestra los elementos que cuentan en este proceso de interacción entre el líder y sus seguidores. Petrarca dice que son líderes los que dentro de un grupo detentan tal posición de poder que influyen en la toma determinante en las decisiones de carácter estratégico, poder que se ejerce activamente y que encuentra una legitimación en su correspondencia con las expectativas del grupo. Como ya vamos deduciendo, ejercer el rol de conducción requiere hacer cosas, realizar acciones por parte del líder. El liderazgo tiene una amplia gama de actividades, como vemos, y se aplica tanto a grupos pequeños como al gobierno de las naciones, a una empresa u organización. Estas acciones tienen que ver con conducir, guiar a los seguidores, comunicar, resolver problemas, escuchar, delegar, motivar, dirigir, tener visión, diseñar estrategias, planificar, controlar y supervisar. Vamos a la otra dimensión que mencionamos anteriormente, el entorno. Con esta dimensión
damos cuenta de la dependencia del liderazgo con el medio, las situaciones y el marco institucional. Aun si pensamos en las cualidades de la personalidad del líder, ellas son producto del medio, de la familia, de la nación de pertenencia y de otros determinantes sociohistóricos. Es decir, aún las cualidades personales son definidas por un entorno y circunstancias particulares. Así también, las situaciones de liderazgo dependen de factores macro que modelan la acción del individuo. El grado en que la sociedad admite el cambio, la ubicación del actor en esa estructura social, el lugar que ocupa en la sociedad, la habilidad del actor para que sus acciones tengan impacto. Por otro lado, las estructuras institucionales anteceden al líder y lo condicionan, limitan y estructuran o modelan su conducta. En el caso de la institución presidencial, brinda oportunidades de ejercer el poder y a la vez conforma características del liderazgo, dependiendo de varios puntos. La cantidad y la calidad de los recursos a disposición del Ejecutivo, por ejemplo, el poder que le brinda la Constitución, según cómo se llega al poder, si vía elecciones o nombrado por el Parlamento, el tamaño y la calificación de la burocracia, la posición internacional del país, la relación del Ejecutivo con otros poderes, es decir, si hay distribución de poder o no, la relación del Ejecutivo con el partido político, si el titular del Ejecutivo es líder del partido o no, la estructura organizacional y el grado de disciplina partidaria. Siguiendo en esta línea que considera a la institución presidencial para caracterizar el liderazgo y en función de las estrategias y patrones de conducta que los presidentes usan para lograr objetivos, el politólogo James McGregor Burns desarrolló una categorización sobre los estilos de liderazgo. Antes de seguir con ella, mencionamos que para este autor el liderazgo sobre los seres humanos se ejerce cuando las personas con ciertos motivos y propósitos movilizan en competencia o conflicto con otros recursos institucionales, políticos, psicológicos y de otro tipo para despertar, involucrar y satisfacer los motivos de los seguidores, con el fin de realizar metas mutuamente sostenidas por líderes y seguidores. Este primer estilo de liderazgo es el laissez-faire, que significa dejar hacer en francés. Implica un manejo del gabinete y de sus oficinas con manos fuera, es decir, el líder se libera de las cargas gerenciales y hace foco en los asuntos políticos y electorales. Deja mayor responsabilidad a los subordinados y por lo tanto se tiene que fomentar la armonía y el trabajo en equipo. Al perseguir las iniciativas propias, este liderazgo puede llevar a cierta debilidad en la coordinación de políticas públicas. El estilo de liderazgo transaccional es un estilo gerencial y con conocimiento técnico especializado, donde el manejo del gabinete y las oficinas del Ejecutivo se hacen con manos adentro, es decir, el líder asume un papel activo en la formulación de política pública y en el gerenciamiento gubernamental. El líder se desempeña con flexibilidad táctica y alto nivel de pragmatismo. Actúa en el aquí y ahora, intercambiando recursos en función de las necesidades. Lo motiva el logro de los objetivos, por ejemplo, como mantener la unidad o disciplina partidaria y la cohesión en el gobierno, y así fortalecer el apoyo público y electoral. Por último, el estilo de liderazgo transformacional tiene como característica la determinación personal y deseo político para el logro de la visión. El líder tiene una visión de cómo tiene que ser la sociedad y hace lo necesario para transformarla, motivado por convicciones fuertemente ideológicas con determinación para llevarlas a cabo. Necesita contar con fuerte apoyo social y moviliza para esto el gobierno, el partido al que pertenece y el público en general. Este tipo de liderazgo permite la instauración de reformas y programas radicales, tanto sociales, económicos y políticos. Su debilidad está en que puede llevar a la rigidez ideológica.
A modo de cierre, pasamos a ver los desafíos actuales del liderazgo político. Para D'Alessandro, tienen que ver con el proceso de estetización de la política, el predominio de la imagen del espectáculo y el peso de los medios de comunicación para el intercambio con la sociedad. Su efecto es el desplazamiento del debate público y la instalación de una lógica de mercado con impacto en la elección de los candidatos y referentes, así como también en el desplazamiento de los ciudadanos a un rol de espectadores que ya no intervienen en el proceso político y delegan esa responsabilidad. La personalización de la política reduce entonces la comprensión del liderazgo como poder público, que pertenece al conjunto de la sociedad, y que está sostenido en prácticas e instituciones que lo limitan, estructuran y caracterizan. La tarea a futuro será saber si los liderazgos podrán conservar el gran logro de seguir siendo democráticos. Muchas gracias.